Estamos de regreso otra vez para compartir este tercer segmento hablando del reino y de todo aquello que involucra este reino maravilloso. Dianita, voy contigo. Jesús habló acerca del reino, habló acerca de las liberaciones, ¿sí? Habló del dedo de Dios, habló de que el reino está aquí porque se manifestaba un rasgo que sin él no podría haber reino, la autoridad. ¿Por qué es tan importante que nosotros primero entendamos lo que es la autoridad y segundo, obremos, hagamos las cosas bajo ese vínculo, la autoridad? Sí, una de las cosas que me ha impactado últimamente son las palabras que cuando él abre el rollo en Lucas 4, lo que dijo el profeta Isaías, ¿no? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y él ahí anuncia lo que él había venido a hacer, pero ahí él se está declarando bajo autoridad, bajo la autoridad del Espíritu del Señor. Y eso es, qué maravilloso es verlo a él bajo autoridad y cómo él tuvo que aprender obediencia, por eso que pudo ser exaltado y aún promovido, ¿no? Dentro de lo que es el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, el tema de estar bajo autoridad es clave y aún él es nuestro ejemplo. Él es el que abrió camino en este sentido, ¿no? La autoridad es una posición, ¿no? Pensamos siempre en algo fácil y gráfico, ¿no? Es pensar en el policía, que es una persona común y corriente, pero cuando tiene el uniforme puesto para el tráfico o habilita que el tráfico funcione, gobierna, ¿no? Y él nos ha revestido, justamente, hablabas recién, Fernando, donde él delega autoridad y envía con autoridad a los 70, a los 12, sí les envía con autoridad, sí les da poder, pero indudablemente hay algo tremendamente especial cuando él dice en Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y eso ya es, obviamente, ya es resucitado, donde él había vencido todos los enemigos. Y en base a esa posición que él logró, que le fue dado, es que él dice, vayan, yendo, bauticen, enseñen. Y esa es esa gran comisión, pero que tiene que tener la base donde toda autoridad le ha sido dado a él en los cielos y en la tierra, no solamente en los cielos, en la tierra también. No es algo futuro. Él ya tiene eso y en base a esa autoridad y esa posición que él tiene, es que él nos ha enviado, nos envió como cuerpo, nos envió como sus pies. Por eso es que lo que yo decía al principio, ¿no? Haberse quedado en Jerusalén encerrados, o sea, no era la voluntad de Dios y tenemos que salir de todo encierro de cuatro paredes, porque Él nos ha enviado a todo pueblo, lengua, tribu y nación. Sí, y no es solamente para predicar un evangelio de salvación, cuando digamos, dejar todo para un futuro, nos ha robado muchísimo, la verdad que nos ha robado muchísimo en cuanto a calidad de vida, en cuanto a expectativa, o aún inclusive, ¿no? Es ofensivo a la obra de Cristo. Y esto me ha confrontado a mí en su momento, ¿no? O sea, pensar que Él hizo una parte solamente y no hizo todo, cuando Él dijo, consumado es, cuando Él dijo, he hecho todas las cosas nuevas, ¿qué no creemos de eso? Donde empezamos a parcializar su obra, ¿no? Entonces, todo el tema de la fe no es solamente creer para salvación, necesitamos una expansión de nuestra fe. Y aún hoy, ¿no? Si nos necesitamos que nuestra fe se expanda, Pablo dice algo, ¿no? Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, yo creo que entrar en los ámbitos también de la fe del Hijo de Dios que opera en nosotros es reino. Cuando yo solamente puedo creer en Él para mis cosas,
estoy todavía, es algo incompleto. No es que es malo, es incompleto. Lo que estamos, creo que, tratando de transmitir es esto, que Dios, cuando Él habla de lo perfecto, es lo completo, es lo maduro. Y Efesios 4 nos habla de que Él quiere que alcancemos la madurez de ese varón perfecto como iglesia, ¿sí? No que seamos partes sueltas, sino que es un varón perfecto el que Él está formando en la iglesia. Y Pablo lo dice así, no es lo que importa la circuncisión o la incircuncisión, sino la nueva creación. Y todo parte realmente este reino de que Cristo es nuestro postrer Adán, segundo Adán, no viene otro Adán. O sea, Él trajo un nuevo comienzo con la resurrección. Él trajo una nueva creación con la resurrección. Él trajo la posibilidad de este nuevo nacimiento a través de su resurrección. Y Él sopló eso, y eso es como cuando Él sopla resucitado, es como cuando sopló en Adán, formó del polvo de la tierra y sopló. Pero Él está soplando una nueva creación con espíritu de resurrección, y el reino comienza a manifestarse ahí. Entonces, sí, Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, y sí nos dijo en base a eso que nosotros vayamos como su cuerpo, como su manifestación. Entonces, mientras lo estoy hablando así, digo, la primer manifestación del reino tiene que ser en nosotros. Tiene que ser en nosotros. Conectarnos con aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que el reino se manifieste en nuestra vida, podamos verlo y podamos entrar nosotros por la fe. Sí, no hay nada que podamos hacer por obras, es por la fe unida a la gracia de Dios. Pero es un ámbito que la revelación de Cristo trae, y es como velos que se corren, y esos velos han sido puertas cerradas, quizás ni nos dimos cuenta que los teníamos, pero hoy es día donde Él está rasgando velos, dando visión, abriendo oídos, abriendo nuestros corazones para entender por el Espíritu, entender por revelación. No es algo que se entiende por mucha explicación de la Escritura. Necesitamos que el Espíritu Santo lo revele a nosotros. Y justamente Pablo, ¿no? Él ora en Efesios 1 y dice que los ojos de su corazón puedan ser abiertos para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, ¿no? Que operó en Cristo, resucitándole entre los muertos y sentándole a la diestra en los celestiales, muy por encima de todo trono y dominio. Y luego Efesios 2, y nos sentó con Él. Eso no es algo futuro. O sea, eso es algo que está aún conjugado por Pablo en pasado, ¿no? Y eso es reino. No estamos separados, o sea, quizás por incredulidad, por dudas estemos separados, pero a través de la fe podemos entrar en el poder de esa oración que Pablo dejó por escrito, ¿verdad? Que se han abierto los ojos de nuestro corazón a esa realidad de estar sentado juntamente con Cristo, estar allá y estar acá también. Así como Él dijo, no, yo soy de arriba, pero estoy abajo, ustedes son de abajo, pero están arriba. O sea, es ese anclaje que hablaba Fernando hace un ratito, ese unir cielos y tierra, que lo vino a unir Cristo, vino a unir cielos y tierra en Él para reconciliar todas las cosas. Entonces, estas son verdades que liberan a la iglesia, liberan nuestras vidas, y que el reino lo podamos experimentar primero nosotros, para poder entonces llevar ese reino donde quiera que vayamos. Y el reino es mucho más, como estamos hablando hoy, ¿no? Mucho más que liberar demonios y sanar enfermedades, sino es unir todo en una sola voluntad. Donde hay dos voluntades, se pierde el reino, se pierde el gobierno, se pierde la autoridad. Por eso es que cuando vemos que Jesús tuvo que batallar en el huerto, dijo, Padre, si puede ser que pase de mí esta copa, pero 3 veces no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él como hombre tomó nuestro lugar ahí, y Él recuperó el tener una sola voluntad otra vez. Y ahí podemos ver el reino, una sola autoridad, una sola voluntad, y que nosotros aún en nuestras luchas o debilidades podamos entrar en esa oración de Jesús en el huerto y recuperar
justamente autoridad y poder en esa una sola voluntad del Padre. Él ganó esa victoria por nosotros, Él ganó ese lugar para nosotros y lo habilita, y es a través de la fe. Escuchándote, yo me doy cuenta de que probablemente el origen de muchos problemas que tenemos a la hora de ser conscientes de lo que hemos recibido y dónde estamos. Tú hablabas de que es un tema de posición. Es de que, pues cuando conocimos a Dios o cuando nos predicaron el Evangelio, se nos presenta como una alternativa de elección, ¿verdad? Si tú quieres recibir, y está bien, entiendo lo que hay detrás de eso, era una forma de presentarlo. Cuando nosotros vemos Hechos 12, la Pascua, y el Señor está hablando de lo que se necesita para poder librarse del yugo de Egipto, ¿sí? No era solamente tener un cordero, tenía que ser un cordero perfecto. No era solamente que matemos el cordero, teníamos que usar la sangre para marcar los postes y el dintel. Teníamos que comer el cordero completamente. Teníamos que cocinar el cordero de una forma determinada. Teníamos que comerlo con cierto protocolo de vestimenta, ¿sí? No se les da la opción de hacer algo a medias. Sí, a ver, bueno, no hay un cordero perfecto, pues maten lo que puedan, ¿verdad? Lo importante es que su corazón. No, no hay tal cosa. O sea, o lo haces como se dice o no lo hagas. Entonces, eso nos da una idea muy completa de que Dios no nos pone una elección, nos pone un camino. Y o caminas por ahí o no hay camino, punto, no hay otra. A lo largo de la escritura nosotros vemos eso. Eh, no es posible tener ese nivel de autoridad del que estamos hablando, que está en Cristo, sin que Cristo esté en nosotros. Un ejemplo de eso es un Simón el Mago que quiere hacer exorcismos, más o menos con el método que ve a los discípulos hacer, pero no es la fórmula, no son las palabras, no es el ademán, es lo que está dentro de ellos. Jesús es la autoridad de Dios. Si Él está en nosotros, ahora nosotros tenemos la autoridad de Dios. Y voy contigo, Jime, y este pasaje es tremendo. Te quiero pedir que puedas buscar Mateo 21, es una parábola. Y todos sabemos que Jesús enseñó tremendas verdades a través de parábolas, ¿sí? Esta es la parábola de los labradores malvados, ¿ok? Habla de un hombre, padre de familia, que planta una viña y que la deja al cuidado de ciertos labradores que luego actúan muy mal, ¿ok? No vamos a leer todo la parábola. Por favor, lee el versículo 42. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor, ¿y es maravilloso a nuestros ojos? Jime, ¿de quién está hablando aquí el Señor? De la piedra cortada es Cristo mismo. Está hablando del mismo, ¿cierto? Exacto. Exactamente. ¿Qué estaban haciendo estas personas? Versículo 37. Finalmente les envió a su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Versículo 38. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 40. Ellos le dijeron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendarán la viña a otros labradores, que le paguen los frutos a su tiempo. Ahora, mira lo que dice. Jesús está hablando en esta parábola
de Él mismo. Él es el Hijo que vino a recuperar la viña del Padre, labradores malvados que mataron a los que antes el Padre enviaba, a los profetas, envía a su Hijo diciendo, a Él no lo van a matar, lo van a respetar porque es mi Hijo, lo matan igual. Entonces volvemos al versículo 42, que fue el primero que leíste. Jesús les dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Esta llegó a ser cabeza del ángulo. Jesús es esa piedra. Ahora mira lo que dice el 43. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. ¿Te diste cuenta? Así como ellos desecharon la piedra angular, de la misma manera entonces el reino de Dios les va a ser quitado. Y este reino de Dios, que está contenido en la piedra angular, va a ser dado a un pueblo que produzca frutos de Él. Podemos decir que el reino de Dios es Cristo mismo. Amén. Sí. Sí. Es Exactamente como es Canaán, Sí. es Él. Toda autoridad está en Él. Es Amén. sorprendente en este pasaje que Jesús está hablando de que no diga, por ejemplo, en el 43, por esto os digo que, yo no sé, que la viña va a ser recuperada por los ángeles, o hay tantos escenarios posibles. Dice, el reino de Dios os será quitado. Pero, ¿cuándo lo recibieron? Es que el reino vino, se manifestó y la gente creyó. La gente del pueblo creyó que Jesús era el Señor. Mucha gente creyó. Los discípulos y otras más de 500 personas, hasta donde sabemos. La gente se dio cuenta de que Jesús era diferente a todo profeta que había venido. Los sacerdotes, que son justamente los labradores malvados, no quisieron ver eso. Se enojaron contra él, lo mataron. Y es interesante que aquí diga, bueno, no se trata de que me llevo la piedra angular, me llevo el reino de Dios. ¿Y a quiénes se les da el reino de Dios entonces? A nosotros. Gracias, Señor. A los que quieren recibirlo. Es así. Exactamente. Aquí está hablando del pueblo gentil, está hablando de todos aquellos que no eran parte de los labradores malvados y que estuvieron dispuestos a poner a Jesús como la piedra angular. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí es una reflexión y yo te dejo compartir, Jimé. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos iglesia, pero Cristo no es la piedra angular? Es la tradición, es lo que nosotros pensamos, es la cultura que tenemos como denominación o como congregación. Podemos tener el reino, pero no tener la piedra angular. ¿Cómo lo ves? Creo que podemos hacer iglesia, ¿no? No sé si tener el reino, pero podemos tratar de hacer iglesia o hacer religión, pero no sé si vamos a tener el reino, ¿no? Escuchando esto. Entonces sí tenemos intentos fallidos que vamos haciendo pruebas, porque el hombre, a ver, nos ha pasado, ¿no? Y nos puede pasar si nos corremos de esta verdad, de vivir de proyecto en proyecto, ¿no? Pienso en la iglesia tradicional que no logró encontrar esta piedra, que no logró construir sobre esta piedra. Único fundamento donde se puede construir es esta piedra, ¿no? Y meditaba mientras que Diana compartía sobre la autoridad, ¿no? Y yo decía, bueno, Señor, dentro mío, ¿no? ¿Qué es el reino? Y recuerdo esto que una vez escuché de el reino es la atmósfera donde Él gobierna, ¿no? Y pienso en el reino como ese lugar, y estaba meditando en eso con el Espíritu, ¿no? Ese lugar que manifiesta a Cristo mismo. Termina manifestando la esencia de Cristo en todo. Si tuviera, reflexionando acá con ustedes, ¿no? La primera vez que lo veo así, pero si yo hoy tuviera que describir el reino, es el lugar donde su esencia se logra manifestar, ¿no? Entonces,
como decía Diana, primero mi vida empieza a dar frutos correspondientes a Cristo y empiezo a manifestar a Cristo, pero mi familia empieza a manifestar a Cristo, mi congregación manifiesta a Cristo, mi ciudad manifiesta a Cristo, mi nación manifiesta a Cristo, porque Él está como piedra, como raíz, ¿no? Según el fruto va a ser según la raíz. Entonces, si queremos construir algo según otra piedra o fuera de la piedra, número uno, como dice la parábola, no va a venir la tormenta y se la va a llevar a la casa que no esté edificada sobre la piedra. ¿Qué nos queda para edificar? Justamente arena, ¿no? Desierto de vuelta, pueblo, desierto de vuelta, ¿no? El único lugar donde se puede edificar y el único fundamento es Cristo. Y todo lo que se edifique sobre Cristo va a tener su aroma, va a tener su perfume, va a tener su esencia, va a tener su forma, ¿no? Mientras que decías eso, meditaba, digo, ¿cuántas veces intentamos de tener buenas ideas y de hacer iglesia? A mí, personalmente, una de las primeras cosas que me pasó cuando empecé a encontrarme con Evangelio de Reino, venía de una iglesia bastante tradicional, por así decirlo, pero vivíamos de buenas ideas en buenas ideas, ¿no? Y recuerdo que al principio fue un shock, porque fue preguntarme, ¿qué de lo que estoy haciendo realmente tiene validez? ¿No? Y no me fui por las hojas, no me fui en hojas, no me fui en obras, pero ¿dónde están? La primera pregunta que me hice, ¿dónde están los frutos? ¿No? Porque en el reino va a haber frutos, pero en mi casa no había gozo, en mi casa no había paz, en mi casa no había, en mi atmósfera no manifestaba a Cristo, ¿no? Entonces, recuerdo que fue un shock porque empecé a darme cuenta que mucho de lo que había hecho había sido iglesia según mi forma, según forma de hombre, ¿no? Y no prospera. Puedo dar testimonio, eso no prospera. Vivimos de proyectos en proyectos, vivimos tratando de arreglar los líos que hacemos, ¿no? Porque Él no está en la plataforma, Él no está en la base, ¿no? Y hasta muchas veces, esto lo puede decir la iglesia argentina, pero lo podría decir la iglesia de China, lo podría decir la iglesia de Ecuador, la iglesia de... intentamos de hacer iglesia y no terminamos, meditaba esto también, no terminamos de desprendernos aún de nuestra propia cultura, ¿no? Y el reino trae una cultura, ¿no? El reino trae, la cultura es Cristo, ¿no? La forma es, y la palabra cultura, si no me equivoco, viene de esto de lo que el hombre hace, ¿no? De cultivar, de lo que el hombre puede hacer. Pero en este caso, la cultura del reino es lo que Cristo hace, ¿no? Lo que el hombre manifiesta de Cristo. Eso nos va generando una cultura. Entonces, hay una cultura de respeto, hay una cultura de justicia, porque Él es justo, Él es el justo, entonces la iglesia manifiesta justicia. Él es gozo, entonces la iglesia manifiesta gozo. Él es la paz, los nombres de Él, ¿no? Y pienso en eso, digo, wow, la iglesia empezando a manifestar, ¿no? Una cultura porque está manifestando la piedra angular. Entonces pienso, ¿cómo puedo identificar una iglesia de reino? Aquella que está manifestando a Cristo, ¿no? Aquella que está manifestando sus nombres como cultura, como forma de vida, no solo en la prédica. Yo puedo agarrar la Biblia y predicar del reino de los cielos, puedo predicar de quién Cristo es, pero a veces no cruzamos la barrera de vivir quién Cristo es, ¿no? Y manifestar en nuestras atmósferas y manifestar en nuestro hogar, un hogar de paz, un hogar de, sí va a haber situaciones, pero Cristo se va a manifestar, ¿no? Y muchas veces, esto estaba diciendo, perdón, me corrí un poco, pero muchas veces intentamos de hacer iglesia según la cultura argentina, ¿no? Y termina como algo raro, ¿no? Porque no termina de ser ni reino, ni 100%, intentamos y no nos damos cuenta, y lamentablemente tenemos mucha cultura que traemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cultura del reino? ¿No? Porque un reino viene con cultura, así como una nación, somos nación santa, ¿no? Entonces, una nación viene con una cultura que manifiesta también. Y cuando la piedra angular es Cristo, todo es edificado según esa piedra. Porque si intentás de edificar sobre esa piedra con otra cosa, no te va a caber, no se va a sostener, no va a quedar derechito, no va a resistir, ¿no? Todo lo que podemos construir en este reino tiene que ser según esta piedra, ¿no? Para que permanezca. Y bueno, y ahí nos va a tocar empezar un trabajo de vuelta, ¿no? De arrepentimiento, de ir dejando la cultura que trajimos, que no es reino, ¿no? Ir reconociéndola.
Al volver de la pausa, vamos a profundizar en una afirmación que hizo Diana en el segmento anterior, que hablaba de esa capacidad de poner límite a. Creo yo que estamos en un momento en el que podemos diferenciar muy bien de que sí, el Evangelio de la Gracia, lo que Pablo nos menciona, por ejemplo, lo que se habla en Hechos 20:24, cuando se dice de que se proclamara el Evangelio de la gracia de Dios, es el Evangelio de la salvación, es el Evangelio de venir a Cristo, entregarle nuestros pecados. Pero cuando hablamos de la autoridad, cuando hablamos de transformación, el Evangelio de la gracia nos deja en la puerta. Nos deja saliendo de Egipto, pero no nos deja entrando a Canaán. Y es ahí donde nosotros queremos llegar. No se vayan porque estamos en un momento bien particular para poder profundizar realmente en el corazón de este tema. Ya volvemos.